Hola, buenos días o buenas tardes, cuando sea que veáis esto. Bienvenidos a todos los que habéis estado con nosotros en el culto, con todas sus diferentes partes, ¿no? Y también los que estáis viendo solamente el vídeo del mensaje de Marcos. Pues estamos aquí en el País Vasco con un día vasco. Por fin, después de tanto calor, hace 19 grados y está lloviendo. Muy bien, bueno, vamos adelante con este mensaje del Evangelio de Marcos y el primer capítulo, y hoy vamos a empezar en el versículo 35 de este primer capítulo. Primero vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude, que nos guíe, que nos, que nos ayude a entender, ¿no? Y luego a poder aprender, no solo aprender, pero también poner en práctica lo que aprendemos. Bien, vamos a orar. Gracias, Señor, por esta oportunidad de abrir tu palabra y escuchar de ti. Señor, toda la semana, todos los días, no hacemos más que escuchar de lo que piensan otros, las noticias, opiniones. Hay miles y millones de opiniones, Señor, y cambian de un día para otro, pero tu palabra es la misma, siempre, eternamente. Y por eso, cuando nos acercamos a tu palabra para aprender de ella, recibimos alimento que nos ayuda, que nos da estabilidad, que nos da enfoque, que nos da perspectiva para la vida, y podemos vivir satisfechos y completos conociéndote a ti. Ayúdanos en este pasaje, en estos versículos, a poder entender correctamente lo que tú quieres que sepamos y aprendamos. En el nombre de Jesús. Muy bien, pues el Evangelio de Marcos muestra, entre otras cosas, muestra a Jesús como el Hijo de Dios. Bueno, es el Hijo de Dios, le presenta como el Hijo de Dios, el que es siervo de todos y también sacrificio para todos. Y eso veremos un poquito más en este mismo pasaje que vamos a ver. Voy a hacer un repaso, el repaso de siempre, pero sin explicar nada, solamente dando palabras. Y los que habéis estado todas las veces conmigo en estos pasajes, espero que cuando yo diga la palabra, vais a recordar de qué va, ¿bien? ¿Vale? Primero, o la frase. Hemos visto el mensajero Juan el Bautista, vimos el bautismo de Jesús y la Trinidad que apareció ahí, luego la tentación por parte de Satanás, el mensaje del Evangelio, que es arrepentíos y creed, los primeros discípulos al lado del mar de Galilea, Capernaum, esa ciudad que más bien era pueblo, la enseñanza del Señor con autoridad y poder, el hombre con el espíritu inmundo, la suegra de Simón que fue sanada, y también la curación, la sanación de otras muchas personas ahí en el pueblo de Capernaum. Muy bien, pues entonces, después de un día muy lleno, o como vimos la última vez, justo al ponerse el sol, vinieron casi todo el pueblo a la casa de Simón, y el Señor Jesús fue sanando a todos, leprosos, endemoniados, cojos, ciegos, seguro que había casi de todo. Pues ahora el versículo 35 continúa la narrativa después de eso. Evidentemente llegó la noche, ¿no? Entonces en el 35 dice, y yo voy a leer aquí 5 versículos con poco comentario, y luego vamos a volver y ver uno de los versículos con más detalle. Dice, versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, algo nos quiere decir, ¿verdad? Marcos, con tanto muy y tanta descripción. Salió, hablando de Jesús, y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. El Señor Jesús orando, ¿para qué?
si nosotros tenemos que orar a Él? Debemos de orar a Él, ¿no? Y al Padre. Pues vamos a ver por qué. Y versículo 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban. En este versículo empezamos a ver que el carácter de Simón Pedro, es un carácter de líder. Cuando está el grupo de los discípulos, el que toma la primera decisión, el que se moja primero, es siempre Simón, o casi siempre, porque es así. Y es normal, ¿eh? Cuando vamos por la calle y vemos un grupo de chicos, que no conocemos, o incluso un grupo de chicas, pero normalmente en un grupo de chicos, ya ves, en cuestión de segundos, aunque no los conozcas, puedes ver quiénes son los líderes ahí y quiénes no. Porque así son las personas, ¿no? Entonces, dice que Simón fue a buscar a Jesús, porque se levantaron, evidentemente se levantan por la mañana, ¿dónde está el Señor Jesús? Se ha ido, ¿dónde ha ido? Pues a buscarle. Entonces, Simón sale con los discípulos, algunos de ellos, a buscarle. Y versículo 37, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Bueno, ¿cómo sabían eso? Pues resulta que ahí en el lugar donde estaban durmiendo, evidentemente había venido gente preguntando por Jesús. Es que la noche anterior, recuerda, la tarde anterior, el Señor Jesús había pasado la tarde curando y sanando a la gente, y había corrido la voz, y seguramente venían de otros pueblos. Y ahora viene la gente temprano por la mañana buscando a Jesús. Y Simón le dice, Señor, todos te están buscando. Yo creo que los discípulos estaban entusiasmados porque, wow, esto va bien. Mira, el Señor, un día ya el Señor es famoso, dirían ellos. Versículo 38. Y Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Entonces el Señor dice, vale, pero ¿sabes qué? No me quiero quedar en Capernaum. Yo quiero recorrer los demás lugares, los demás pueblos, para darles y Él menciona aquí, para predicar, para dar su enseñanza, que seguro que Él lo consideraba muchísimo más importante que el curar físicamente, ¿no? Y el último versículo 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. Y echaba fuera a los demonios. Bueno, Galilea ya lo habéis visto en fotos anteriores, ¿no? En los mensajes anteriores. Es como un lago, creo que tiene 11 kilómetros por 7 de ancho, creo que era así. Y rodeado de montes y también rodeado de pueblos. Estaba Capernaum, que hemos conocido un poco de Capernaum, de unos 1500 habitantes. Había una ciudad más grande que se llamaba Tiberias, había Bethsaida, había, en fin, otras ciudades, no, pueblos alrededor de Galilea, más bien en la parte norte, un poco en la parte sur y oeste también, porque en el lado este estaban las montañas muy altas y hay pocos pueblos, había que ir más lejos. Pero había bastantes pueblos y dice que él predicaba en las sinagogas. No todos los pueblos tenían sinagogas, los pueblos más importantes. Y iría él a las sinagogas, ¿por qué? Hombre, pues era respetar una buena tradición, pero también en las sinagogas encontrabas a las personas normalmente, las personas que tenían corazones tiernos y sensibles hacia Dios. Y él iba allí pues por costumbre, que luego también el apóstol Pablo haría lo mismo, iría a las sinagogas al comienzo de su ministerio. Entonces, dice que predicaba en las sinagogas de toda Galilea. Ahora, esto no se hizo en un día, no fue, vale, por la mañana vamos aquí, y ya. No, esto sería de semanas, y yo creo que sería casi meses. Desde luego que eran semanas de recorrer
los pueblos de toda Galilea. Es bastante camino, bastante camino. Y quedarse en cada pueblo unos días, desde luego que semanas sí que le tardaría en ir a todas las sinagogas. Y ahí pues echaba fuera a los demonios, es lo que comenta aquí, como destacando lo que más quizás la gente recordaba, de que, ¿y por qué había tanta gente con demonios? Pues no te lo sé decir. Eran momentos, lo que podemos decir era que eran momentos muy oscuros. Recuerda que era la llegada de Jesús, había en el tiempo entre los testamentos, perdón, entre el último profeta y la llegada de Juan el Bautista, habían pasado 400 años. 400 años con muy poca obra de Dios. Entonces eran momentos oscuros, había muchos problemas dentro de lo que es la cultura judía, dentro de la religión también. Entonces, por la razón que sea, había mucha presencia demoníaca en las personas. Muy bien, vamos a volver entonces a ese versículo 35. Una cosa quería comentar. Cuando le vienen a interrumpir, digamos, su tiempo de oración, el Señor no se molestó con ellos, sino que enseguida dijo, vale, pues vamos a ir a los pueblos. Recordemos el tema que tenemos para el libro. Vino para servir. Inmediatamente el Señor se prestaba para servir. Y además servía, digamos, con autosacrificio. Y esos eran los dos aspectos que queremos resaltar. Vino para servir a todos y ser sacrificio para todos. En el término final, daría su vida como sacrificio, pero no empezó ahí a sacrificarse. En el mismo comienzo ya, cuando no sabemos ni siquiera si ha podido desayunar, inmediatamente ya empieza a ir a los pueblos para predicar y para sanar y para ayudar a la gente. Entonces, aquí tenemos al Señor sirviendo y sacrificándose, porque esa era su misión. Muy bien, vale, pues ahora vamos a ir al versículo 35 y vamos a hacer unas últimas observaciones. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue, evidentemente, solo, a un lugar desierto, y ahí oraba. ¿Por qué oraría Jesús? Es una buena pregunta, yo creo. Porque normalmente decimos, pues nosotros oramos al Señor Jesús, oramos al Padre en el nombre de Jesús, oramos al Dios Trino, ¿no? ¿Y por qué estaría orando Jesús? Pues evidentemente para estar con el Padre. Estaba era una vida muy ajetreada, estaban los discípulos, estaban un montón de mujeres que también ayudaban con la comida y la limpieza, y había bastantes personas alrededor del Señor Jesús a lo largo de estos meses de su ministerio, y de vez en cuando él, no sabemos cuántas veces, pero yo creo que a menudo, salía a un lugar desierto muy temprano para que pudiese estar completamente solo con el Padre, para poder disfrutar de comunión. Y cuando hablo de comunión, cuando uso la palabra comunión, quiero decir compañerismo con el Padre. Esto nos dice algo importante también. Su separación era real. O sea, la encarnación de Jesús, Dios Hijo hecho carne, no era simplemente un término teológico. La encarnación, algo bueno. No. Era algo muy real. El Hijo de Dios estaba en la tierra, en un cuerpo humano, y no estaba en el cielo. ¿Cómo podemos entender eso si Dios es omnipresente y Jesús es Dios? Yo no pretendo explicarlo, pero que no se nos ocurra decir que eso es una contradicción, ni hablar.
No podemos entenderlo, no es contradicción, no hay contradicciones en la Biblia. Nadie puede mostrar una sola contradicción. Sí que hay temas que a veces no entendemos, siempre lo mismo. Bueno, dos razones me vienen a la mente. Uno, no tenemos suficiente información. Esa es una razón, desde luego. Se ve de una perspectiva o de otra, no se ve de todas y no se entiende. Entonces, por un lado y por otro, parece que esto no concuerda, pero si viésemos todo, diríamos, ah, pues claro. Una de las razones es porque no tenemos toda la información. La otra razón, casi más importante, es que no somos capaces de entenderlo. Y ahí vuelvo al ejemplo que uso tantas veces, que para ilustrar el hecho de que Dios es tanto más grande que nosotros, su inteligencia y su sabiduría, pues pongamos un ejemplo tonto. Creo que podéis ver la guitarra, ¿no?, en la pantalla. Imagínate que yo llevo la guitarra, la llevo al caserío, le cojo al perro Izar, que es un perro enorme, un mastín, y le digo, hoy, Izar, te voy a enseñar a tocar la guitarra. ¿Sabes lo que me va a hacer el perro? Me va a chupar y lamear, no sé cómo se dice, con el lenguazo que tiene me va a intentar mojar la cara. Le importa un pepino la guitarra, porque no lo puede comer. Si fuera la guitarra de pollo, entonces sí que le interesaría, pero así no le interesa en absoluto. ¿Por qué? Pues que no lo puede entender. Eso sí que podemos nosotros entender, ¿verdad? Esa verdad. Esa diferencia abismal de conocimiento y de entendimiento entre un ser humano, que puede tocar la guitarra y cantar, y un perro, que por muy majo y muy noble y muy inteligente que sea, nunca va a poder tocar la guitarra. Entonces, nosotros también a veces no entendemos todo lo que se nos dice acerca del Señor Jesucristo. Entonces, oraba, porque quería estar con el Padre, a solas, disfrutar de su presencia. Qué momentos más íntimos, más sagrados. Pero yo creo que otra razón muy práctica, muy importante, por la cual Jesús oraba, era para ser un ejemplo para nosotros. Si Él necesitaba, como ser humano, estar a solas con Dios, ¿cuánto más tú y yo? ¿No? ¿No te hace falta estar con el Señor? Yo sí, todos los días. Ahora bien, hay varios tipos de personas que me escuchan ahora mismo, o están viendo. Algunos camináis con Cristo todos los días. Y todos los días, de alguna manera, aunque tengáis un trabajo que os ocupe 10 horas al día, de todas maneras buscáis un momento, unos tiempos durante el día. Al principio, sé de algunos de la iglesia que van a trabajar a las 5 de la mañana y a las 4:30 ya están levantados, desayunados y a leer un poco la palabra y estar con Dios. ¿Por qué? Pues eso, porque caminan con Cristo y echan de menos la oración en un día que no puedan llegar a ella, ¿no? Pues si hay un día demasiado liado, es imposible. ¿Cómo echan de menos ese tiempo a solas con Dios? Es un tipo de personas, los que caminan con Cristo. Y espero que todos seáis de ese tipo, pero no, normalmente no es cierto. Hay un tipo de persona también, que seguramente me está viendo, que en algún momento habéis caminado con el Señor, pero ahora andáis muy distraídos con las cosas del mundo, los quehaceres de la vida, mucho lío distraído. Y habéis quitado esa prioridad de la lista de arriba, lo habéis quitado, lo habéis puesto ahí abajo, más abajo, y todas las demás cosas le ganan al tiempo con Dios. Y como consecuencia de esa mala decisión, de no mantener el Señor por encima de todo, pues no sois del todo felices tampoco.
La vida no va muy bien para el creyente, el cristiano que ha conocido a Cristo, que ha obedecido y se deja distraer. No le suele ir bien la vida. Es muy desagradable. Y hay otro tipo de persona que me escucha, quizás, y es la persona que nunca ha conocido al Señor personalmente. No conoce a Dios, no habla con Dios, no ora, y para él este tema es un poco, para ti, este tema es un poco desconocido. Esto de estar a solas con Dios, ¿qué es eso? ¿No? En la epístola de lo que se llama Primero de Juan, voy a leer un versículo y luego ya con esto concluimos. En Primera de Juan nos da el propósito de este librito, el apóstol Juan dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Él había visto, oído y tocado, dice antes, el Verbo, que era Jesús. Él había vivido con Jesús, él era uno de los pescadores llamados en el pasaje anterior. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Comunión, como dije antes, compañerismo con nosotros. Y nuestra comunión, verdaderamente, es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Entonces, si tú no tienes ninguna relación con Dios personal, nunca sales, nunca te apartas para estar con Dios. Igual para estar con la naturaleza, sí, pero eso no es estar con Dios. Sino que nunca buscas tú al Señor de corazón. Pues no puedes realmente entender lo que estaba disfrutando el Señor Jesús, ni la persona que le conoce, ¿no? Como mínimo, no estás disfrutando de la vida, si no estás orando al Señor cada día, buscando ese tiempo, y puede ser que no conoces a Dios. Y el no conocer a Dios equivale a no tener vida eterna. Porque Juan 17:3 nos dice que conocer a Dios y a su Hijo es tener la vida eterna. Bueno, pues espero que estos pensamientos, especialmente acerca de la oración y de por qué Jesús oró, hayan sido de estímulo, de inspiración y de desafío para cada uno de nosotros. Que no despreciemos, que no desaprovechemos esa oportunidad que tenemos, ese privilegio que tenemos como seres humanos de conocer a nuestro Creador y disfrutar de Él. Muy bien, hasta la próxima. Agur.